buenos días, queridos hermanos y todo aquel que nos ve por estos canales. Damos gracias a Dios por permitirnos seguir compartiendo su palabra y poder cada día entrar a sus hogares por estos medios para enseñanzas sobre la Biblia. Y entramos hoy en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Y vamos a iniciar en este día con enseñanzas sobre los dones espirituales. Un tema bien conocido, muchas veces no comprendido, pero un tema real por el cual los creyentes con esas habilidades especiales que se llaman dones pueden servir al cuerpo de Cristo, la iglesia, para la edificación de los hermanos. Y es importante conocer sobre este tema, y aquel que no tiene claro cuál es su don, poderse hacer la pregunta, puede hacérsela al Señor, a su pastor, a sus hermanos maduros en la fe, para ver qué don tiene. Y una vez que conozca el don que posee, que le ha sido dado por el Espíritu Santo, usarlo en la obra del Señor. Para eso son los dones, para usarlos en la obra del Señor. Entonces vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo 12 de Primera de los Corintios, y la palabra de Dios nos dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Note, por eso estamos hablando de ese tema hoy. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note, para provecho se nos han dado los dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es como nosotros queremos, es como Él quiere. Dice el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Interesante comparación que hace el apóstol Pablo aquí a partir de el versículo 12. Y tenemos los siguientes comentarios. Las habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo son llamadas dones. Habilidades especiales. Dones espirituales. Nos capacita para ministrar las necesidades del cuerpo de creyentes. Para eso son. Hay una variedad de dones, pero un don no es superior a otro don.
Y algunos creyentes tienen más de un don. Todos proceden del Espíritu Santo y su propósito, nótese el propósito de los dones o habilidades especiales, edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para eso deben usarse, para eso han sido dejados en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Pero los hermanos de Corinto tuvieron un problema. Y Pablo lo ha explicado, lo hemos visto en todas las enseñanzas anteriores. En lugar de edificar y unificar la iglesia de Corinto, los dones espirituales lo estaban dividiendo. Se estaban convirtiendo en símbolo de poder espiritual, originando rivalidades porque algunos pensaban que eran más espirituales que otros. Cuidado con esto. Por eso Pablo compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano, donde cada uno tiene su propia función. El Espíritu Santo es el que decide cuál don tendremos cada uno de nosotros como creyentes. Pero nosotros como creyentes entonces tenemos la responsabilidad de usarlos para la edificación de la iglesia. No como símbolo de poder para caer en los errores que estaban cayendo los hermanos de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo compara el cuerpo de Cristo al cuerpo humano. Cada parte tiene una función especial que es necesaria al cuerpo en su totalidad. El cuerpo humano tiene diferentes partes y cada una tiene su función, pero todas deben ser usadas, son usadas en conjunto para el funcionamiento del cuerpo. Así también los dones espirituales en el cuerpo de creyente. Las partes son diferentes, con un propósito, y a pesar de sus diferencias, deben trabajar juntos. Así debe trabajar el cuerpo de Cristo, juntos, en armonía, usando los dones para la edificación de la iglesia. Ningún don es más importante que otro. Todos deben ser usados en la edificación de la iglesia. Los cristianos debemos evitar dos errores comunes que se cometen. Número 1, sentirse demasiado orgulloso por las habilidades que le han sido dadas. Y número 2, pensar que no tienen nada que ofrecer al cuerpo de creyentes. Todos tenemos dones espirituales y todos tenemos algo que ofrecer para la edificación del cuerpo de creyentes. Y estas habilidades especiales se llaman dones espirituales. En lugar de compararnos con otros, los creyentes debemos usar nuestros diferentes dones juntos a fin de difundir las buenas nuevas de salvación. Recuerde, ningún don es más importante que otro. Aquí el pasaje nos habla de algunos dones espirituales, pero hay dones de servicios, hay dones administrativos, hay dones expositivos, hay dones de enseñanza. Y cada uno debe usar esos dones que le han sido dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay diversidad de dones, pero más allá de las diferencias,
tenemos una cosa en común, por lo cual debemos estar unidos sirviendo al Señor. Todos tenemos en común, todos los creyentes tenemos en común la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como dice al principio de la lectura, el Señor es el mismo, la fe es la misma, Dios es el mismo. Entonces, en lugar de compararnos y criticar los dones de uno u otro, trabajemos todos juntos como una orquesta, como la armonía de una orquesta. Cada instrumento haciendo su trabajo. El que enseña, que enseñe. El que predica, que predique. El que administra, que administre. El que sirve, el que tiene dones de servicio, que son muy importantes también, que lo use al servicio del Señor. Hay quienes tienen dones expositivos, pero hay quienes tienen dones de servicio. Y eso lo vamos a explicar en las próximas enseñanzas. Por ahora queríamos que quede claro dos cosas. Todos los creyentes hemos sido bendecidos con dones espirituales que nos otorgó el Espíritu Santo de Dios en el momento de nuestra salvación. Pero estos dones, aunque son diversos, debemos usarlos todos para la edificación del cuerpo de Cristo, y ninguno es más importante que el otro. El que tiene el don de servicio y asea el templo no es menos importante que el que tiene el don de enseñanza y es maestro en una escuela dominical. Esto lo pongo como ejemplo. Gracias a Dios por los dones espirituales que nos han sido dados. Y usémoslos todos para la edificación del cuerpo de Cristo. Que no nos pase como la iglesia de Corinto, donde estaban dividiéndose, peleándose, pensando que unos eran más importantes o más espirituales que otros. No, todos los dones son para el servicio de la obra de Cristo. Que el Señor les bendiga.